Hola, me llamo Julián Buti, pertenezco a Siloper. Siloper es una empresa de desarrollo de software a medida. Hacemos todo lo que es aplicaciones y sistemas con mucho foco en lo que el cliente necesita. En este video le vamos a contar un poco nuestra experiencia acerca de qué tips o qué cosas a tener en cuenta a la hora de delinear cualquier emprendimiento digital. Antes que nada, les quería presentar la metodología que siempre promovemos en todos los emprendimientos digitales, que se basa en el mínimo producto viable. Les puedo recomendar un libro que habla mucho de eso, que es la metodología Lean o el método Lean Startup de Eric Rice. Es un libro de hace algunos años, pero que habla mucho de esto de generar productos mínimos y mejorarlos en base a la medición, a las pruebas. Esto es muy importante en el mundo digital porque es una forma de hacer a bajo costo y de forma simple pruebas reales del uso, del posible éxito del proyecto que tenemos. Entonces, aprovechando este mundo digital y de cosas que podemos hacer y transformar en el transcurso de su creación, podemos aprovechar estas ventajas para hacer un desarrollo mínimo y una inversión lo más económica posible para, para probar nuestro proyecto antes de que salga a la cancha definitivamente. Por otro lado, también se habla mucho del desarrollo del cliente en vez del producto. El producto digital se puede dar forma en base a la idea que tiene el cliente o a la idea nuestra sobre el ideal de lo que queremos desarrollar, pero muchas veces el cliente final o el usuario es el que realmente define qué cosas son importantes y qué no. Por eso, mientras antes tengamos un feedback del cliente o del usuario final, mejor. Entonces, algunas cosas a preguntarse, a tener en cuenta son quién es el cliente potencial o el usuario que va a estar trabajando sobre nuestro emprendimiento o qué tipo de servicio o producto va a consumir y medirlo o definir métricas que nos sirvan para mejorarlo lo antes posible. Generar un mínimo producto viable nos va a permitir, en base al feedback de los usuarios, determinar si tiene sentido seguir invirtiendo en desarrollo o si necesitamos grandes cambios a futuro. Después, también aprovechando esa metodología, se pueden hacer ciclos cortos para implementar en base a metodologías ágiles que nos den productos cerrados o funcionalidades específicas en el menor tiempo posible. Otra recomendación que se suele hacer es el tema de los lenguajes de programación. Como recomendación general, no elegir por los que están de moda, siempre escuchar a los expertos y ver qué ofertas hay en el mercado. No hay un lenguaje de programación recomendado o una herramienta o una plataforma a usar siempre, pero intentemos utilizar aquellos o que nuestro emprendimiento se base en aquellos que tengan una gran comunidad o que tengan soporte y no sean una moda momentánea. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo digital hay muchos lenguajes o modas que duran o pasan cierto tiempo y luego es muy difícil encontrar a alguien que continúe con el desarrollo o el mantenimiento de la plataforma. Entonces, como recomendación es apuntar a un lenguaje o a una plataforma que esté establecida y que ante una posible eventualidad otra persona o otro proveedor pueda continuar con el desarrollo sin grandes problemas. Otra cosa a tener en cuenta es cómo monetizar el proyecto. Hay distintas opciones, puede ser a través de publicidad externa o de alguna publicidad, con algún motor de publicidades como puede ser AdSense, por ejemplo AdWords de Google. Pero desde el día uno del proyecto hay que pensar de qué forma se va a monetizar, si es por un acceso privado, o si es una aplicación o un proyecto que va a simplificar un proceso, quizás se puede monetizar ahorrando horas de trabajo
pero siempre tener en cuenta de qué forma se va a monetizar la aplicación y cómo se va a integrar eso. Hay que tener en cuenta que si el proyecto es una aplicación mobile, por ejemplo, las políticas y las reglas que tiene cada uno de los markets, qué limitaciones, qué opciones hay. Por ejemplo, en el App Store para aplicaciones para iOS, siempre las políticas son un poco más estrictas que para Android. Es probable que implementar alguna pasarela de pagos no oficial o alternativa genere un bloqueo de la aplicación en el market. Entonces son cosas a tener en cuenta desde antes del desarrollo y bueno, cómo puede impactar a futuro en el desarrollo de la aplicación o del proyecto. En muchos proyectos la monetización viene por ahorrar horas de trabajo o simplificar alguna tarea y bueno, la cuenta que hay que sacar es diferente, pero bueno, en general cuando el proyecto inicia ya se sabe cuál va a ser la forma de monetizarlo. Bueno, siempre como recomendación tener en cuenta las alianzas comerciales o estratégicas del emprendimiento, tener a alguien que asesore sobre tecnología o sobre las herramientas, siempre es muy importante, alguien de confianza que recomiende por qué caminos tomar en emprendimientos digitales. Siempre se habla mucho de esto de que uno tiene que emprender o comenzar proyectos en donde se sienta cómodo o entienda qué es lo que está haciendo. Muchas veces los emprendedores no están familiarizados con las posibilidades o las cosas que se pueden hacer en el mundo digital. Entonces, como una primera integración a un tipo de proyectos digitales o online, siempre tengan en cuenta a un potencial experto o algún amigo, un conocido que les pueda dar ese soporte o esa asistencia para guiarlos. Como recomendación general, si bien en muchos aspectos de la vida se hace, es muy común que en sistemas o en el mundo digital no se haga, pero es confiar en el que sabe. Hacerle caso al experto siempre es una buena práctica. Justamente la persona o el profesional que se dedica a eso probablemente ya pasó por diferentes experiencias o situaciones que lo dejan tener una mirada específica sobre algún tema. No quiere decir que tengan la verdad absoluta, pero siempre confiar en el que más sabe de determinado rubro o área. Es algo que aplica para todo, pero bueno, muchas veces en todo lo que es digital, los sistemas, muchas veces eso no se hace, aunque parezca mentira. Otra recomendación muy importante es pensar más que en la funcionalidad del emprendimiento o en el resultado final, en la experiencia del usuario. La experiencia del usuario puede incluir un montón de cosas, pero bueno, como reglas generales, como pasos muy básicos de la Biblia del emprendimiento digital, están poder llegar a cualquier parte del proyecto, del emprendimiento, con 3 clics, que el usuario tenga una experiencia fluida. Hoy, con el tema de las estadísticas y el uso del celular y de lo mobile, pensar en mobile first, primero todo lo que es la vista mobile y luego la vista de escritorio. Es una tendencia que es cada vez más marcada, de que se le da más importancia a lo mobile, entonces no hay que olvidarlo, sobre todo en algún proyecto nuevo. Medir lo antes posible, se pueden hacer de forma fácil pruebas A/B y tener estadísticas. Las pruebas A/B son pruebas donde se bifurca una funcionalidad o un detalle estético en dos grupos de personas y se mide qué resultado tiene. En base a eso se puede tomar uno de los dos caminos. Se pueden hacer con muestras grandes, así que bueno, es importante tener buen flujo de usuarios visitantes para hacerlo. Pero bueno, es un camino que te da un montón de información valiosa sobre qué camino tomar a futuro. Otra cosa importante es definir y mejorar el camino crítico del proyecto. Si el camino crítico es realizar una compra, por ejemplo, se puede hacer
eh, y probar ese camino crítico y no detenerse en funcionalidades que quizás son muy extrañas o no se utilizan muy frecuentemente. Otra herramienta muy valiosa es usar el Analytics de Google, una herramienta para medir. Se puede medir sitios, sistemas, aplicaciones, todo se puede medir. Y lo que se puede medir se puede mejorar. Así que como recomendación aprender a usarlo, por lo menos lo básico, lo principal. Hay miles de cursos, pero es una herramienta muy dinámica que fue cambiando mucho en los últimos años, así que es probable que vean muchas cosas desactualizadas. Pero bueno, a grandes rasgos es una herramienta que sin muchos conocimientos, con un poco de atención y de tiempo, les brinde mucha información y les sirva para sacarle jugo a su emprendimiento. Por otro lado, usar también esta herramienta para mejorar todo lo que sea posicionamiento, si es un sistema o una web online y lo que queremos es traer público. Hay que prestarle mucha atención al posicionamiento orgánico, que al principio por ahí sea muy difícil. Orgánico es cuando aparece posicionado en alguna página del resultado de búsqueda de Google, a través de buenas prácticas, buen contenido, buenos links de referencia. Al principio, cuando recién comienza, es muy difícil generar posicionamiento orgánico. Entonces lo que se hace es consumir posicionamiento pago, se pauta para aparecer primero, se puede pautar en Google, por ejemplo, para ciertos resultados de búsqueda, para palabras claves, para un público predeterminado. Lo mismo en las redes sociales, se puede estimar o definir un público objetivo y en base a eso pautar para que cierto público de ciertas características acceda a nuestro emprendimiento. Una consulta muy frecuente que hay en el mundo de los emprendimientos digitales es el tema del registro de marca. Hay que tener en cuenta que hay todo un procedimiento legal para registrar las marcas. Las marcas se registran por categoría, por rubro y depende qué espectro queremos cubrir con la protección de la marca. Tiene distintos costos y demás. En internet o en el mundo de los emprendimientos digitales no es algo que se acostumbre demasiado. Muchas veces con la antigüedad de la compra de un dominio específico, de un nombre determinado, es suficiente, pero bueno, no está de más ser previsor y acceder a ese tipo de asesorías legales, ya sea para registro de marcas, también se puede registrar el software como propiedad intelectual, que ya es todo un tema también la forma de registrarlo. En general es muy difícil, salvo sea algo súper innovador, muy extraño en el mercado, pero bueno, es muy fácil de que alguien tome un emprendimiento digital y con alguna adaptación haga algo propio. Entonces, el valor muchas veces está en la idea, más que en la idea, en llevarla a cabo y en la comunidad que se genera alrededor de eso, y no en la idea como algo como la fórmula de la Coca-Cola, sino más bien apunta a generar comunidad y que el emprendimiento sea fuerte, en otros aspectos. Pero bueno, cubrirse legalmente no está de más, ya sea para la marca o para reglamentos de usuario y privacidad. También hay que tener en cuenta todo lo que está vinculado a la privacidad de los usuarios y de qué forma se almacenan los datos, sobre todo los datos sensibles de los usuarios. Entonces hay que tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración. Los datos sensibles no deberíamos almacenarlos y si lo hacemos deberían ser seguros. Siempre comunicarlo a los usuarios y bueno, los términos y condiciones de registro, aunque parezca que nadie los lee nunca, por ahí está bueno prestarle atención y revisarlos y hacerlos, armarlos a conciencia, que sea algo bien hecho. Respecto a todo lo que es cobros y pagos online, tener en cuenta
que siempre hay que usar, siempre se recomienda usar plataformas que funcionan como pasarela de pagos. La más utilizada en Argentina es Mercado Pago, pero bueno, hay infinidad de opciones. Todas tienen sus propias herramientas y formas de recaudar. Su billetera virtual, se puede manejar el saldo, hacer pagos y demás. Lo que tenemos que tener en cuenta es las comisiones que esas herramientas cobran. ¿Por qué? Para que no sea transparente al usuario, sino que esté dentro de la ecuación el costo de esas herramientas. Entonces, si por ejemplo usamos Mercado Pago, que tiene una comisión X, determinado porcentaje de las transacciones, más algún fijo, puede variar, depende del rubro y demás, o del momento, tengámoslo en cuenta a la hora de vender productos o servicios como un costo más. Sobre todo porque va a ser la herramienta de cobro principal, probablemente. Entonces, todos los gastos que eso genere hay que tenerlos en cuenta. Otro ítem a tener en cuenta es el tema de hosting para todo lo que es web. El hosting es el servidor donde lo alojamos, donde se ponen los archivos que se van a consumir para acceder a la web. El hosting también hay infinidad de opciones, muchos precios, muchas calidades y demás. Hay muchas opciones, esos pueden buscarlo o alguien, un experto en el tema, les recomienda alguno, seguramente. Pero bueno, lo que sí es importante es que cuenten con certificados SSL o lo que ustedes verían en el navegador como HTTPS para generar conexiones seguras. Eso es muy importante. Muchas veces va de la mano con el hosting que se contrata, pero no siempre. Y bueno, a veces determinado tipo de certificados tienen un costo adicional, hay gratuitos, también hay muchas opciones, pero es algo que tienen que tener. Y bueno, con el tema de los dominios, también tener cuidado de que no se venzan, de mantener los pagos con los datos actualizados y siempre esos datos de acceso al hosting o al dominio siempre tiene que estar registrado por el cliente, idealmente, por el que desarrolla o el dueño del emprendimiento, que tenga los datos a mano y que no pierda los accesos. Hay casos donde se pierden los accesos de la compra de un dominio y ya después al no poder renovarlo, no poder acceder, se pierde ese dominio o lo compra otra persona y demás. Si bien se puede disputar y demás, eh, se entra en un conflicto y no es lo que buscamos en general. Así que tener bien registrado ese tipo de accesos. Bueno, esto es un resumen de algunas cosas a tener en cuenta en emprendimientos digitales. Esta charla fue grabada para cubrir el hueco que dejó una charla, un webinar que nos falló la conexión. Así que bueno, seguramente el espacio para dudas y demás no lo pudimos cubrir. Pero bueno, lo pueden hacer en los comentarios o contactarnos. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad o disparador de ideas y sugerencias.